Muito bom dia a todas, todos. Declara-se aberta esta audiência pública sobre as questões de mérito e eventuais reparações e custas, no caso Andrade Salmón versus Estado Plurinacional de Bolívia. Passo a palavra ao senhor secretário para que realize as observações pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse estrados. Asimismo, se solicita a los asistentes a apagar los teléfonos celulares. Muchas gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de la presunta víctima propuesta por los representantes de esta. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad compuesta por Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. De igual modo, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, la señora y los señores Coti Crowson, John Lee y Douglas Cassen. De igual modo, se da la bienvenida a la representación del Estado de Bolivia, los señores y las señoras Héctor Arce Saconeta, Procurador General del Estado, Dante Justiniano Segales, agente alterno, Nelson Marcelo Cox Mayorga, Carmiña Llorenti Barrientos, Erika Carolina Vizcarra Vázquez y Juana Inés Acosta López. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de la presunta víctima. Los representantes de la presunta víctima y el Estado podrán interrogar a la declarante en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes de la presunta víctima y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costos. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Gracias, presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passarei agora a palavra à representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a doutora Silvia Serrano. Por favor, doutora Silvia. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un saludo a la señora jueza y a los señores jueces de la Honorable Corte, a la ilustre representación del Estado de Bolivia y a la representación de la víctima en este caso, así como al público en general. El presente caso se refiere a una secuencia de violaciones de derechos humanos en perjuicio de la señora Marianina Lupe del Rosario Andrade Salmón, en el marco de 3 de los 6 procesos penales que se le siguieron por presuntos delitos cometidos durante el tiempo que ejerció los cargos de presidenta del Consejo Municipal y de alcaldesa municipal de La Paz. Las violaciones ocurridas en el caso se pueden resumir en 5 grupos. La violación del derecho a la libertad personal derivada de la detención preventiva, ilegal y arbitraria impuesta a la señora Lupe Andrade, la cual tuvo una duración de casi 6 meses. La violación del derecho a contar con un recurso sencillo y efectivo para garantizar su derecho a la libertad personal, pues el habeas corpus presentado en contra del dictado de detención preventiva, aunque fue favorable, no remedió inmediatamente la privación arbitraria e ilegal de su libertad. De hecho, la señora Lupe Andrade tuvo que permanecer varios meses privada de libertad a pesar de contar con un habeas corpus en su favor. La violación del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la propiedad privada, pues al momento de establecer la medida cautelar de fianza, las autoridades judiciales no motivaron debidamente las mismas tomando en cuenta la situación económica particular de la señora Andrade.
la violación del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la libertad de circulación, pues la medida de arraigo que le fue impuesta a la señora Andrade tampoco estuvo debidamente motivada ni satisfizo el juicio de proporcionalidad para la restricción en el ejercicio de derechos. Además, el arraigo fue una medida que tuvo una duración excesiva. Y por último, la violación del derecho a ser juzgada en un plazo razonable en los procesos Gader, luminarias chinas y en el proceso estafa al sistema de pensiones. Tras la notificación del informe de fondo de este caso, el Estado expresó su intención de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y también expresó su deseo de llegar a un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones con los representantes de la víctima. En ese sentido, la Comisión, en la etapa de transición entre la emisión del informe de fondo y la presentación de este caso a la Honorable Corte, dio un seguimiento cercano a la posibilidad de llegar a ese acuerdo de cumplimiento, y es así que el comisionado relator para Bolivia, Paulo Banucchi, realizó una visita de trabajo al Estado boliviano, donde las partes discutieron los términos de un eventual acuerdo de cumplimiento de recomendaciones. A pesar de ello, tras el otorgamiento de 8 prórrogas al Estado boliviano, este manifestó su imposibilidad de firmar el acuerdo y se abstuvo de pedir prórrogas adicionales. En consecuencia, la Comisión decidió someter el caso a la Honorable Corte. La Comisión considera pertinente llamar la atención de este tribunal sobre 2 aspectos que son relevantes para la decisión del caso. El primero se relaciona con la defensa del Estado boliviano relativa a la aplicación del principio de subsidiariedad en este caso. Según el Estado, aunque reconoce las violaciones derivadas de la detención preventiva, ilegal y arbitraria, así como de la inefectividad en su momento del recurso de habeas corpus por su falta de ejecución inmediata, el Estado argumenta que esta Corte no se puede pronunciar sobre tales violaciones como consecuencia del principio de subsidiariedad, debido a que el Estado ya habría realizado un pago que había avanzado en las reparaciones de estas violaciones. La Comisión disiente con este argumento del Estado. Es cierto que la señora Andrade recibió una reparación pecuniaria durante el trámite del caso ante la Comisión Interamericana. Sin embargo, como ha sido posición de la Comisión, el avance en la reparación de un grupo de violaciones en un caso concreto no implica la pérdida de competencia de la Corte Interamericana para pronunciarse sobre dichas violaciones. Lo que impone el principio de subsidiariedad en estas situaciones es que, tras establecer las violaciones ocurridas en el caso y la correspondiente responsabilidad internacional del Estado, se determine si es necesario proceder a dictar reparaciones adicionales a las ya avanzadas a lo largo del trámite interamericano. El segundo punto a destacar se relaciona con la oportunidad que este caso ofrece a la Corte para desarrollar su jurisprudencia en materia de la garantía de plazo razonable, y especialmente cuando un Estado invoca la multiplicidad de imputados para justificar demoras excesivas en los procesos penales. La Comisión ahondará en estos 2 puntos en sus observaciones finales. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado, doutora Silvia Serrano. Solicito ao senhor secretário que chame a prestar declarações a suposta vítima, obtenha suas qualificações e realize as observações de costume. Por favor, doutor Paulo. Gracias, presidente. Lupe Andrade Salmon. Buenos días. Muy buenos días, señores magistrados. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí al final de este largo viaje. Muchas gracias. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón. Se me conoce en realidad como Lupe Andrade más simplemente. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Soy boliviana de nacimiento, de tradición y familia, y resido en Bolivia. Toda mi vida adulta he residido en Bolivia. Muchas gracias. La presunta víctima deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre su supuesta detención injusta por las autoridades bolivianas, los supuestos casi 16 años de presuntos
injustificados procesos legales continuados en los 6 casos penales que se abrieron en su contra, las supuestas múltiples medidas cautelares que presuntamente le causaron daños personales y económicos, y los efectos sobre su vida personal y sobre las vidas de los miembros de su familia, de la alegada constante persecución de la cual ha sido presuntamente víctima. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passaria a palavra aos representantes da suposta vítima, senhora Corey Crusoe, e aos senhores John Lee e Douglas Castle, para que deem seguimento ao interrogatório. Solicito aos representantes que indiquem sempre o nome da pessoa que realizará o interrogatório e podem passar a procedê-lo. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los distinguidos jueces de esta honorable corte. Agradecemos mucho la oportunidad para presentar el caso de la señora Lupe Andrade ante ustedes. También agradecemos la participación plena, de alto nivel y de alta calidad del ilustre Estado plurinacional de Bolivia en este proceso, así como las labores muy enérgicas y muy útiles de la Comisión Interamericana. Yo soy Douglas Castle, soy profesor de Derecho en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y tengo el privilegio de ser uno de los abogados de la señora Lupe Andrade. Estoy acompañado, como ustedes saben, aquí por el señor John Lee, que ha llevado este caso durante años pro bono, y por Coti Corsul, que ha tenido la defensa de la señora Lupe Andrade juntamente con otros abogados bolivianos ante los tribunales de Bolivia. Primero, si me permite, señor presidente, solamente una cuestión logística. Vamos a mostrar durante el interrogatorio de la señora Andrade 4 pantallas basados en parte en 4 documentos. Hemos dejado en el escritorio de la Secretaría copias de todos esos. No sé si sería más eficiente que ellos lo reportan a los jueces ahora. Acabo de dejar los documentos ya con el Estado y ya con la Comisión. Entonces, solamente con fines de guardar tiempo durante el interrogatorio. Repartir. Por favor, pode distribuir. Muchas gracias, señor presidente. Señor Andrade, buenos días. Muy buenos días. Ahora me toca a mí formularle algunas preguntas. Primero, antes de entrar en el tiempo cuando usted estuvo en el gobierno municipal de La Paz, ¿podría explicarnos un poco de información sobre usted y su vida? Considerando que ha sido una vida bastante larga porque he cumplido 77 años, hay mucho que contar, pero vamos a irnos a lo importante. Yo he trabajado desde los 20 años en diversas actividades, pero principalmente he ejercido el periodismo escrito y televisivo. Llegué a ser directora y
editora en jefe de 2 periódicos importantes, uno de ellos el segundo de Bolivia, el que se llamaba Última Hora, y de 2 redes televisivas. Además de eso, escribí una columna que se llamó El Batán durante 20 años, 3 veces por semana, así que son unas 3.000 columnas. Y por supuesto que escribí editoriales, y además de eso hice programas de opinión comentando sobre los temas de vigencia en el país, incluyendo, por supuesto, la corrupción. ¿Puede explicar un poco más sobre su interés en el tema de la corrupción durante su carrera como periodista? Pues para un periodista serio y sobre todo para un director de medios, el tema de la corrupción es uno de los temas más importantes, más candentes, ya que es una especie de cáncer societal, es una enfermedad que ataca a las sociedades por dentro, las destruye y que pone en peligro todo lo que es institucionalización. Entonces sí, fue un tema de mi constante interés y un tema en el cual yo hacía lo posible para apoyar a que se elimine, se encuentre. Llegué además de eso a escribir un libro que se llamó el libro de los caminos de la corrupción, que en su momento fue muy comentado porque describía casos reales, con nombres cambiados, datos, pero eran casos reales, cómo operaba la corrupción. Entonces sí fue uno de los temas más importantes de interés de mi vida. Gracias. A mediados de los años 90, después de su carrera periodística, usted entró en la política. ¿Por qué decidió hacerlo? El partido ADN, que estaba en el gobierno en ese momento, me ofreció entrar al Consejo Municipal con la idea de que había un movimiento reformista dentro de este mismo partido y que querían realmente hacer algo verdadero, algo efectivo para eliminar o controlar la corrupción dentro del municipio. Y la verdad es que por la televisión y por los medios y por la columna, yo era una persona muy conocida, entonces ellos estaban beneficiándose de mi perfil de integridad, de credibilidad, de honorabilidad y de, además de haber sido una luchadora y de ser una luchadora contra la corrupción. Me pareció una oportunidad interesante, casi única. Acepté, fui miembro del Consejo, presidente de la Comisión Jurídica, luego presidente del Consejo y finalmente alcaldesa. Y antes de entrar en esos cargos, ¿el partido le dijo algo sobre la posibilidad de reformas? Sí, justamente había un grupo de personas que pedían y que querían hacer una reforma desde dentro del partido y dentro del municipio. Si no hubiera sido por eso, no hubiera yo entrado a la política, y en realidad no estaba yo entrando a la política, estaba entrando al gobierno de mi ciudad, de mi país. Mi familia se remonta por ambos lados al siglo XVIII en Bolivia, entonces yo tenía un compromiso con el país y pensé que esta era una gran oportunidad. Y cuando usted entró en el cargo de alcaldesa de La Paz, ¿descubrió usted instancias de corrupción? Sí, sí. Y la más importante fue un gran fraude que involucraba a múltiples personas y que involucraba a políticos que estaban en ese momento en el partido de gobierno. Uno de ellos era era yerno del ministro de gobierno. Y bueno, como debe hacérselo, inmediatamente lo denuncié, hice las acciones que tenía que hacer, ordené las investigaciones que había que hacer, y entonces fue para mí el caso más importante, sí. Y luego de que usted denunció las instancias de corrupción, ¿qué pasó en cuanto a usted? Bueno, es que yo era mujer sola, sin partido, mi reputación, mi capital era mi reputación, mi capacidad, pero no tenía máquina detrás mío, y resulta que se dio la vuelta todo en mi contra, y en pocos meses acabé yo acusada de precisamente lo que había descubierto y denunciado. Fue un mecanismo de venganza
que luego se fue aprovechado por personas ambiciosas políticamente que vieron una persona vulnerable pero de gran perfil público para que puedan hacer una bandera política denunciando la corrupción, y ahí me encontré envuelta en un juicio tras otro y aquí estamos. Señor Andrade, ¿no puede decir quién es el señor Juan del Granado? Juan del Granado era el hombre que estaba electo para asumir la alcaldía después que yo saliera. Y él tenía ambiciones presidenciales, y fue alcalde del 2001 al 2010 y el 2013 creo que fue que fue candidato a 2014, ¿no? 2014, perdón. Para disculpar, a veces uno se olvida, yo estoy un poco nerviosa, pero él fue candidato a la presidencia, no exitosamente, pero él realmente vio ahí una bandera política y constantemente en la televisión decía: yo voy a meter en la cárcel a esta persona. Y fue para mí una experiencia realmente casi surrealista el haber descubierto algo, el haber denunciado, el ser inocente, y no solamente inocente, denunciante, y encontrarse acusada de lo que uno mismo había descubierto, pero así fue. Y en varios de los casos en contra de usted, el señor del Granado, su sucesor como alcalde, fue denunciante, fue querellante y también pidió ser parte civil, ¿es cierto? Él fue el denunciante querellante en todos los 6 casos que se abrieron. Fuera de eso, abrieron múltiples causas civiles. Una vez que estuve detenida, que yo supongo que vamos a hablar de eso después, que yo estuve en la prisión, cuando estaban por liberarme, se me abrió un nuevo caso, y estando yo todavía en la prisión se me redetenía, no sé si es una palabra, no es una palabra legal, pero eso es lo que pasaba, se me redetenía, y una nueva vez que había un nuevo fallo a mi favor, se me redetenía, y así tuve 3 detenciones preventivas estando ya detenida. Entonces había una constante persecución. Y a lo largo de los 10 años que él era alcalde de La Paz, usted fue sobreseído, como vamos a ver, en varias ocasiones. Cada vez que usted fue sobreseído, el gobierno de La Paz, bajo el liderazgo de ese alcalde, apeló el sobreseimiento y así prolongó sus procesos penales. Sí, en todos los casos se apelaron. Él no se conformaban con la idea. Bueno, en todo caso no puedo decir lo que ellos sentían, pero sí puedo decir que apelaron constantemente. No solamente apelaron, sí, los señores magistrados pueden tener acceso al informe de la comisión, verán que se recusaron. La alcaldía, el gobierno municipal recusó a muchos jueces que pensaban que podían ser benévolos conmigo. Y usted acaba de mencionar la detención preventiva que fue ordenada en su contra en el caso Gader. ¿Quién fue el juez que ordenó la detención preventiva? ¿Cómo se llama? El juez Alberto Costa Obregón. Ahí se encontraron circunstancias, a veces como pasa en la vida. El juez Alberto Costa Obregón también tenía ambiciones políticas. Él fue candidato a la presidencia el año 2003. Entonces ahí vio la posibilidad de hacerse la bandera y aprovecharse y volar sobre las alas de algo que ya estaba moviéndose. No hubo sorteo, sino se hizo asignar los casos, Coaglio y Gader, y al hacerme la detención preventiva hizo muchas declaraciones, se lo veía constantemente en la televisión, en los medios, realmente logrando nuevamente, en base a una persona cuyo rostro era inmediatamente reconocible, de hacerse conocer y de hacerse famoso por su dureza. Lo llamaban el juez de hierro, entonces, a causa de esta actitud. Sí. Bueno, vamos a pasar al primero de las pantallas. Si el técnico puede bajar la pantalla, por favor.
Bueno, señora Andrade, voy a pedirle que bajamos y subimos toda la pantalla, Chan, si puedes. Que lo mire, señora, por favor, hasta el final. Y luego subir hasta por encima. Señor Andrade, ¿reconoce el resumen en lo que se llama prueba 1 en la pantalla que previamente ha sido distribuido a los miembros de la Corte, a los representantes del Estado y a la Comisión Interamericana? ¿Reconoce eso como un resumen de los sobreseimientos ordenados en los 6 casos en su contra? Debo hacer una aclaración. Estoy perdiendo la vista. Tengo problemas de degeneración macular. Bueno, entonces Perdón, le voy a pasar sí, una copia sí, dura. Pero sí, estoy viendo ya el formato y el título y sí reconozco el documento. Si le paso una copia dura, puede Sería leerlo allá. Sería muchísimo mejor, por favor. Con permiso, señor presidente. Muchas gracias. No digo leer. Pido perdón. Si puede tomar un momentito para leer ese documento, para darle un vistazo a la prueba 1. Sí. Y la pregunta es si eso es un resumen de los sobreseimientos ordenados en los 6 casos en su contra. Así es, señor. 10 sobreseimientos. Muy bien. ¿Y cuántas condenas se ordenaron en su contra? Una. Y esta única condena en el caso Pensiones, que también se llama el caso Quaglio, fue dictada en la Corte Suprema de Justicia en el año 2011, ya teniendo usted un sobreseimiento por parte de las cortes inferiores que habían investigado su caso. ¿Por qué fue condenado usted por la Corte Suprema en 2011? En realidad no tiene que ver con los cargos originales, pero por no haber llevado a cabo una revisión exhaustiva del caso. Yo había ordenado auditoría, investigación, conciliación de cuentas, pero ellos dicen que no fue una investigación exhaustiva. Es decir, fue un delito de omisión. Fue, según los magistrados, un delito de omisión. Bueno, en el caso Luminarias Chinas, otro caso en la pantalla, usted fue sobreseído provisionalmente en el año 2008 y definitivamente, o al menos confirmado, en el año 2010. ¿Es correcto? Es correcto. Posteriormente a eso, otro juez pretendió revocar el sobreseimiento. ¿Es correcto? Es correcto. En los 6 años, a partir de esa revocación del sobreseimiento, ¿ha habido algún acto procesal referente a usted? En realidad no. Él hizo creo que se llama auto de vista, diciendo que se debía revocar, pero no ha habido ninguna actuación procesal desde entonces. ¿Se le ha dado alguna explicación de por qué no ha habido ningún movimiento procesal en los 6 años en su caso? No se me da explicación. Lo que se hace con las numerosas peticiones, escritos que presentamos para tratar de tener un juzgado que atienda las medidas, es que mandan lo devuelven al juzgado de origen, el juzgado de origen lo devuelve a la Corte Superior, la Corte Superior lo manda a otro juzgado, el otro juez lo manda al vista fiscal, el vista fiscal lo devuelve, cuando lo devuelve el juez ya no lo rechaza porque debe ir al nuevo juzgado, el nuevo juzgado no lo acepta. En un caso estaban haciendo fotocopias y estaban buscando en las 28,000 páginas del expediente para las piezas procesales adecuadas para remitir, pero en todo esto no se ha radicado, no tengo yo un juzgado al cual
hacer una petición al cual recurrir, contra el cual hacer un recurso. Si me estoy equivocando en algún término, les pido disculpas. Es un recurso, ¿no es verdad? Teníamos que hacer algún recurso, pero no hay contra quién. Entonces, en estos 6 años estoy, en efecto, indefensa. Entonces, por el momento no hay ningún juez en el estado de Bolivia que dice que tiene competencias sobre su caso. Y eso es vigente hasta el día de hoy. Yo sé que esta no es una documentación que pueda presentar, pero va a entrar al final porque el día antes de viajar me entregaron un nuevo documento en que volvían a rechazar la petición de que yo pueda acceder a un juez y a un juzgado. Bueno, señor Andrade, ¿qué ha pasado con el juez que dictó la revocatoria de su sobreseimiento hace 6 años atrás? Ese juez está en prisión acusado por corrupción. Hay videos de donde estaba recibiendo dinero de una abogado. Gracias, señora. No hay necesidad de elaborar. Muchas gracias. Usted fue enviada a la prisión preventiva en agosto del año 2000, ¿es cierto? El 3 de agosto del año 2000, sí, ¿Y señor. cuánto tiempo fue detenida en prisión preventivamente? 192 días 192 días. contados. ¿Y cómo fue su estadía en prisión? ¿Puede contarnos algo de ello? Los señores magistrados seguramente ya han escuchado sobre lo que es estar en prisión. Y por supuesto que es horrible, horrible. Es horrible el perder la libertad. Es horrible perder la libertad sabiendo que uno es inocente. Y se sufren vejámenes, humillaciones, restricciones y condiciones como pasa con nuestros países que no son las mejores en las cárceles. Los olores, los hedores, la mugre, las ratas, las cucarachas. Pero en realidad lo peor, señores magistrados, lo peor es que un preso se convierte en algo peor que un esclavo, porque un esclavo todavía tiene cierta libertad de movimiento, de acción, en cambio un preso está sometido a todas las reglas, a todas las restricciones, deja de ser una persona, deja de ser él mismo, y por el hecho de que uno está detenido, se asume que uno es culpable, uno pierde toda posibilidad de tener su honor, su dignidad, su credibilidad, está reducida esa sí es la más absoluta indefensión, es la libertad de ser uno mismo que uno pierde, y fue realmente terrible. ¿Y cómo fue, señora Andrade, que usted fue liberada de la prisión después de poco más de 6 meses de encarcelamiento? El primer fallo a nuestro favor fue a poco tiempo y recuerdo haberlo festejado en mi alma porque pensé que iba a estar liberada. Pero después de los 3 fallos a mi favor por el Tribunal Constitucional de Bolivia, todavía tomó 5 meses, entonces fui liberada, si no me equivoco, el 11 de febrero del 2001. Pero tomó 3 fallos, no 1 solamente, sino 3. Muy bien, ahora vamos a pasar, señor Andrade, a la segunda pantalla, que son extractos de las sentencias, muy breves extractos de las sentencias constitucionales. Esa es prueba 4, tenemos que ir a prueba 2. Estas casi las conozco de memoria porque fueron las pocas cosas que aparecieron a mi favor, las Bueno, conozco ya. bien. ¿Ya tiene la prueba 2 también la señora o debo de pasarla? Ya tiene la hojita. Muy bien, la Está tiene. aquí, está Gracias. aquí, está aquí. Bueno, ¿usted reconoce, señor Andrade, esos extractos como extractos de las sentencias del Tribunal Constitucional de Bolivia? Sí, señor. La Corte dice, por ejemplo, en la segunda sentencia, la de diciembre de 2000, que no se han demostrado indicios de que usted obstaculizará la averiguación de la verdad, de que no se someterá a proceso o
que hay peligro de fuga. Al contrario, ¿usted alguna vez intentó fugarse de la justicia boliviana? Jamás he obedecido pulcramente, disciplinadamente todas las medidas que se me impusieron, que seguramente vamos a tocar después. Además, yo he vivido en Bolivia toda mi vida adulta, mis 4 hijos viven en Bolivia y vivían en Bolivia entonces. No tengo propiedades, mi vida está en Bolivia. Y al fugar hubiera sido reconocer una culpa que no la tenía. No, jamás. Es más, me he presentado voluntariamente y esto consta en todos los expedientes. No me han tenido que citar. En todos los casos me he presentado voluntariamente. Incluso se presentó voluntariamente antes de ser detenido preventivamente, ¿no es cierto? Sí, las audiencias las hemos solicitado nosotros para hacer una declaratoria. Y usted es ciudadana boliviana, ¿no? Ciudadana boliviana. ¿No tiene pasaporte de ningún otro país? No, de ningún otro país. ¿No tiene ni ha tenido durante ese tiempo cuenta bancaria en otro país? No he tenido cuenta bancaria. ¿No tiene ni ha tenido casa en otro país, ni usted ni sus hijos? No tengo propiedades en otro país, no tienen mis hijos propiedades en otro país. Somos bolivianos, como digo, la tradición viene desde el siglo XVIII y todos tenemos la convicción de que le debemos nuestra vida a nuestro país. Pero también, perdone que diga, también pensábamos que el país tenía algo con nosotros, ¿no? Bueno, nos está corriendo el reloj, señor Andrade, Sí, entonces yo voy a ser un poco breve. ¿Usted nunca amenazó a ningún testigo en ningún proceso? No, señor. ¿Nadie nunca le acusó de hostigar o amenazar a ningún testigo, ningún participante en ninguno de estos procesos? No, señor. La pantalla, ahora vamos a pasar a la pantalla de prueba 3, por favor. Y usted tiene copia dura de esa pantalla, ¿no? Es el que se titula prueba 3. ¿Lo tiene? Muy bien. Y ¿usted reconoce el texto de prueba 3 como un resumen de las medidas cautelares impuestas en su contra? Lo reconozco. Pueden existir algunas adicionales porque fueron tantas, pero sí, estas son. Y es cierto que usted estuvo arraigado por 15 años sin que se levante el arraigo. Fui arraigada y además durante 8 años restringida a La Paz. Y en el mismo caso, Luminarias, durante 8 años le pusieron una fianza de 100,000 bolivianos. Así, señor. Y luego lo reemplazaron con una anotación en un terreno. Sí, presentamos como fianza un terreno de mi hermano, fianza que hasta el día de hoy no podemos levantar. El gravamen no se ha podido levantar hasta el día de hoy. Señor Andrade, ¿qué efecto tuvieron estas medidas cautelares sobre su vida personal y su familia? Imagínense tantas medidas cautelares, tantas fianzas, tantas restricciones. Fue un descalabro. Yo perdí todo lo que tenía, mis hijos tuvieron que aportar, mi hermano ha sido muy generoso en aportar. Realmente fue un peso, pero cuando digo fue un peso estoy quizás diciéndolo mal. Es un peso porque todavía no podemos levantar. Hay 2 gravámenes de 2 casos, sobre todo de un caso absolutamente cerrado que es Grader, que no se puede levantar. ¿Y qué impacto tenía sobre la vida emocional de usted y su familia? La vida emocional mía y mi familia ha sido sometida no solamente a estas medidas, sino al temor constante, porque además había la amenaza, y existe la amenaza de que me vuelvan a abrir los casos, como lo hizo este juez que revocó mi sobreseimiento
no hay la idea de tranquilidad, la idea de dormir tranquila y de despertarse tranquila, no existe para nosotros, o para mí por lo menos. ¿Y qué efecto tuvieron estas medidas sobre su vida profesional? Se acabó mi vida profesional. La ley no me impide trabajar, pero ¿quién le va a dar trabajo a un periodista de alto nivel, a una directora de medios que tiene 6 casos penales abiertos en su contra? A mí se me acabó. Se terminó mi trabajo y se terminó mi carrera. Bueno, y también nos está acabando el tiempo, entonces no voy a pasar a la pantalla 4, pero sí le voy a preguntar. En el acuerdo de 2004, entre otros compromisos por parte del Estado, en el compromiso tercero, el Poder Ejecutivo se comprometió como medida de restablecimiento de la buena honra y reputación de la denunciante, publicar un comunicado de prensa en medios de circulación nacional sobre su reconocimiento del contenido y efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Por qué fue importante para usted ese compromiso del Estado? Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, mi único capital verdadero era mi credibilidad, mi honra, mi dignidad, mi reputación como una persona íntegra. Eso había desaparecido, entonces esto podía ayudar a restablecer. ¿Y el Estado publicó ese comunicado de prensa? No, no lo hizo nunca. Señor Presidente, creo que estamos ya a fin del tiempo. Si me permite, la única parte que queda es las solicitudes que tiene la señora Andrade de la Corte, que sería muy breve. Si se permite, quisiera preguntarle, si no, entiendo perfectamente. Bem, ontem fizemos acordo de extensão já do prazo por 10 minutos e isso se maneja sempre com a parte oposta. Então, apenas em 1 minuto para finalizar, doutor Cássio, porque já se ultrapassou o tempo e o Estado terá tempo igual, por favor. E tudo mais nós receberemos por escrito e consideraremos com toda dedicação. Muito obrigado, señor presidente. No le voy a preguntar todo, pero sobre un par de sus solicitudes, señor Andrade. ¿Qué es que solicita de la Corte en cuanto a las medidas cautelares que todavía están impuestos en usted? Que se levante inmediatamente. ¿Y qué es que usted solicita en relación a su honra y su honor? Que se reconozca que se mellaron mi honra y mi dignidad y que fue injusto. Y en relación al resarcimiento, usted ya recibió $50,000 en 2004 como resultado del acuerdo amistoso de esa época, ¿cierto? Así es, lo recibí, sí, era un pago parcial para cubrir algunos de los gastos legales y fianzas que habíamos tenido hace este tiempo, sí. Y usted ha presentado un peritaje que dice que los costos y daños para usted económicos son muy altos. ¿Qué es usted pidiendo? ¿Qué pide usted de esta Corte en cuanto a resarcimiento? Señores magistrados, no estoy pidiendo una suma como esta. Yo pido lo que ustedes crean que es justo y equitativo. Y finalmente, señor Andrade, ¿qué es la importancia para usted de esta oportunidad de que su caso sea oído y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Este ha sido un viaje muy largo. Y esto, ninguna corte ni ustedes me pueden devolver 16 años de mi vida. No pueden. Pero sí pueden convertir este caso en una muestra de que alguien solo, sin aparatos, sin partidos, sin dinero, pueda realmente llegar a obtener reconocimiento y justicia. Y eso yo quisiera que inspire a otras personas, a otras víctimas, a hablar, a luchar, a saber que no están solos. Para mí,
Eso es la parte más importante de todos, que esto sea algo que yo pueda dejar de legado a mis hijos, de legado a mi país, de herencia, de honor y de integridad y de verdad. Y les agradezco muchísimo por este tiempo. Muchas gracias. Perdón por... Muchas gracias, señora Andrade. Y si quiere tomar su tiempo No, y estoy para bien. componerse, está bien, muy bien. Y muchas gracias, señor presidente, por el tiempo. Muchas gracias, estoy bien. Muito obrigado, Dr. Douglas Cássio e a senhora Lupe Salmon por sua declaração. Passarei a palavra à representação do Estado, composta pelos senhores Héctor Arce Saconeta, Procurador-Geral do Estado, Dante Justiniano Segales, Agente Alterno, Nelson Marcelo Cox Maiorga, Carminha Lorente Barrientos, também Agente Alterna, Érica Carolina Viscara Vasques, advogada, e Juana Inês Acosta Lopes, advogada copatrocinante. Solicito que indiquem à corte sempre quem fará uso da palavra e, por favor, podem passar a fazer o interrogatório. Muchas gracias, señor presidente. Permítame saludar en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia a toda la respetable Corte Interamericana de Derechos Humanos, saludar a la representante de la comisión y a los representantes de la presunta víctima, de igual manera a la señora declarante. La parte solicitante ha hecho uso de 36 minutos y el Estado Plurinacional de Bolivia, en caso de que se sobrepasara los 30 minutos, respetuosamente pide que por equidad se considere este tiempo adicional que ha tenido la representante de la presunta víctima o los representantes de la presunta víctima para el interrogatorio. Terá esse tempo. Gracias, señor presidente. El interrogatorio estará a cargo de la doctora Juana Costa, abogada copatrocinante del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor presidente, señores jueces, señora jueza, buenos días. Buenos días también a los ilustres representantes de las víctimas, a la Comisión Interamericana. Señora Andrade, muchas gracias por estar acá presente. Le voy a realizar algunas preguntas. Señora Andrade, entre enero del año 1998 y junio de 1999 usted se desempeñó como presidenta del Consejo Municipal de La Paz y desde el 7 de junio del 99 hasta el 6 de febrero de 2000 como alcaldesa de la ciudad de La Paz, ¿es correcto? Es correcto. Gracias. Entre 1995 y el año 2000, ¿usted podría ilustrar a la Corte cuántos alcaldes tuvo la ciudad de La Paz? Entre el 95 y 2000, si tiene aproximadamente conocimiento, ¿cuántos alcaldes pasaron por la ciudad de La Paz? Entre el 2000. Entre el 95 y el 2000. El 2000. 95. 95 todavía. Me bastaría solo con que me diga que si fueron varios. Fueron varios. Varios. Gracias, varios. Gracias, muchas gracias. Luego usted comentaba también ahorita en su interrogatorio que el alcalde Juan del Granado la sucedió después de que usted fue alcaldesa. ¿Cuánto tiempo estuvo? Usted también nombraba el tiempo en el que él estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo el alcalde Juan del Granado en la alcaldía? Él estuvo 10 años. Muchas gracias. Señora Andrade, usted estaba manifestando que hubo varios procesos penales en los que usted fue investigada. ¿Usted le podría ilustrar a esta honorable Corte aproximadamente, porque entendemos que usted no tiene el conocimiento exacto, cuántas personas adicionales usted fueron aproximadamente vinculadas en esos mismos procesos, o los procesos se iniciaron solo contra usted? En realidad, en todos los casos son múltiples los imputados. En algunos casos son los mismos
Y para mí es difícil dar un número, pero sí, cada uno de ellos tiene múltiples imputados. Ninguno es en contra mía sola, ¿no? Gracias. Usted también le comentaba ahora a la Corte que tiene una condena firme dictada por la Corte Suprema de Justicia en el caso denominado Quaglio. ¿Eso es correcto? Así es. En ese caso, ¿la primera instancia de ese caso fue una sentencia condenatoria o fue una sentencia absolutoria? Absolutoria. La primera instancia del caso. Sí, hay un sobreseimiento, sí. En todo caso, la segunda instancia fue absolutoria. O sea, el grado por el cual usted fue condenada fue el grado de casación en la Corte Suprema de Justicia, ¿es correcto? Es correcto. Gracias. Recuerde que no soy abogada, puede Lo entiendo haber perfectamente. algún error de mi parte. Le pero disculpo sí es también, correcto, sí. Simplemente es que como el caso se trata sobre los procesos, necesitamos ilustrar a la Corte en lo que más pueda respondernos al respecto. Señor presidente, permiso, muy respetuosamente Sí. quisiera pedir que la representante del Estado permita a la declarante terminar su declaración antes de interrumpir con la próxima pregunta. Sim. Por favor, sempre pedir a palavra e, quando concedida, passar a... Por favor, doutor. Sim, por favor, se puder também ser objetiva para a dinâmica do interrogatório poder ser feito. E, por favor, doutora, vamos observar um tempo adequado para a resposta. Por supuesto que sí, señor presidente. No siento que la hayamos interrumpido, pero por supuesto que respetaremos esa situación. Esta sentencia en el caso Quaglio, señor Andrade, ¿a qué pena privativa de libertad la condenó? A 3 años. ¿Usted ha cumplido esta condena? No le he cumplido. La ley boliviana dispone que en casos menores a 3 años se puede optar por la libertad condicional, pero el hecho es que no hubo un movimiento procesal al respecto. Pero hasta ahora no ha cumplido la condena. ¿Usted No. conoce la razón por la cual no se ha hecho efectiva la condena? O si no la conoce, tranquila, puede simplemente decirnos que no. Gracias. Quizás tienen que le podían preguntar a uno de los abogados. No hay problema, señor Andrade. Nosotros también tenemos podemos ilustrar luego a la Corte sobre ello. ¿Conoce usted, señor Andrade, que el delito de conducta antieconómica por el cual usted fue condenada es considerado un delito de corrupción en Bolivia? No podría decir si esa es la clasificación exacta, Gracias. porque también puede tener que ver, bueno, no importa, no, disculpe. Perfecto, muchas gracias. En la sentencia de la Corte Suprema también se la condenó a pagar daños y perjuicios a favor del Estado y la parte civil. ¿Esto es correcto? ¿Es posible? ¿Usted ha pagado algún daño y perjuicio en ese caso? ¿Ha cumplido con esa segunda parte de la condena? He pagado con 16 años de mi vida, pero creo que eso no es lo que pregunta usted. No he pagado. Gracias. Usted me disculpa, yo voy a hacerle algunas preguntas en relación con sus bienes, dado que uno de los temas centrales de discusión en este caso es el tema de las fianzas y su propiedad privada. O sea que me disculpo, sí, no, pues con mucho respeto las preguntas que le voy a realizar a continuación. Señor Andrade, ¿usted contaba con bienes inmuebles para el momento en que le fueron decretadas las fianzas en los procesos Gader, Quaglio y Luminarias Chinas? Contaba con un pequeño terreno de 400 metros, pero ya estaba en una fianza en el primer caso que fue Mendieta el año 1999. Para el momento de Gader y Quaglio, si bien no recuerdo, no contaba con bienes. Si bien recuerdo, perdón, no contaba con bienes. No contaba con bienes. ¿Algún bien que estuviera registrado a su nombre fue grabado como consecuencia de los procesos penales en su contra? Usted decía ahora de un terreno. ¿Ese terreno cuando fue grabado estaba a su nombre? El terreno que estaba a mi nombre fue grabado en el caso Mendieta, que se inició en 1999 y posiblemente fue grabado el año 99 o a principios del 2000, no recuerdo, pero sí está grabado y continúa grabado, dicho sea de paso, a pesar que el caso está también terminado.
Disculpe, señora Andrade, o sea, usted sostiene ante esta corte que los bienes que fueron grabados en los procesos, unos de ellos estaban a su nombre, ¿sí? Uno de Solo ellos, para sí. reiterar. Uno de ellos sí. Ok, muchas gracias. En el momento en que usted estuvo procesada por estas investigaciones, ¿usted transfirió bienes a otras personas en esos momentos? Transferí, no transferí nada. Bueno, muchísimas gracias. Usted recibió una suma, ahorita nos comentaba, de $50.000 por parte del Estado boliviano como consecuencia de los hechos que hoy discutimos ante la Corte, como una indemnización, ¿cierto? Usted mencionó ahora ese pago. Perdone, ¿cuál es la pregunta exacta? Usted recibió $50.000 de Sí, indemnización. ya lo hice en la declaración, lo dije, Sí. recibí $50.000. Muchas gracias, que como las preguntas subsiguientes son sobre eso, quería simplemente reiterar el punto. ¿Usted objetó de alguna manera esta suma de dinero como indemnización en el marco del proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana? ¿Manifestó alguna objeción? Ahorita usted decía que era un pago parcial. Quisiera conocer si esa objeción se presentó en el proceso de solución amistosa. Permiso, señor ¿Perdón? presidente. La pregunta presume que la señora expresó alguna objeción sobre el pago de $50.000. En primer lugar, yo no sé qué es una objeción, y en segundo lugar, si tiene algún contenido jurídico, la señora Andrade ha dicho que fue un pago parcial, pero no expresó una objeción. Tal vez se puede reformular la pregunta. Bem, Señor presidente, si me puedo pronunciar sobre la objeción. Parte del objeto del peritaje es que la testigo se va a pronunciar sobre los daños ocurridos en el marco del caso, y en ese marco es muy importante en relación con este caso que ustedes conozcan si los representantes de las víctimas se manifestaron de acuerdo o no con el pago de los $50.000, dado que ha habido contradicciones en el caso en relación con este pago en particular y si se presentaron o no objeciones. Esa es la razón de la pregunta y es pertinente para su objeto y para la ilustre corte también. sim, nos parece que nesses termos, por favor, pode responder. Muchas gracias. Encuentro la pregunta algo confusa porque no recuerdo de ninguna contradicción. La Comisión Interamericana, que realmente ha sido un recurso tan valioso, nos apoyó en la negociación bajo el proceso de conciliación amistosa para que se logre terminar, y esto es el año 2004, para que se logre terminar con lo que ya les parecía y a todos nos parecía un proceso demasiado largo y a todas luces injusto, sobre todo en términos de las violaciones cometidas. Aquí recordemos, yo por lo menos recuerdo que estamos hablando de las violaciones cometidas, que son la detención preventiva, las fianzas excesivas, las restricciones que se me impusieron sin haber tenido pruebas o las evidencias ni haber cumplido con la ley. Lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional, se dice que en dos casos, si ustedes leen el Tribunal Constitucional, dice la detención preventiva estaba fuera de la legalidad. Señor presidente, con todo respeto, ilegal. Discúlpeme que yo le interrumpa, señora Andrade, pero nos queda un tiempo restringido y la verdad no se está respondiendo la pregunta que se formuló. La pregunta realmente, si no me he hecho entender bien, es muy sencilla. Ustedes en el marco del proceso de solución amistosa, cuando recibieron la suma de $50.000, manifestaron alguna objeción, alguna inquietud en relación con el monto recibido. Esa es la única pregunta, señora Andrade. No, Muchas absolutamente, pero sí representaba un pago parcial, y acá hasta ese momento el cálculo de las fianzas, los costos legales y todo que ya se ha visto en el resumen, que llegaba cerca a los $500.000, de modo que era un pago parcial, pero no hubo objeción y nos pagaron y no hubo ninguna objeción ni problema al respecto. Tampoco era un secreto. Muchas gracias. Por favor, bem objetiva ao final a pergunta, para que ela possa responder objetivamente também
y ahí da esa dinámica. Sí, señor presidente. Por De hecho, favor. con su venia, señor presidente, el señor procurador realizará las últimas preguntas del interrogatorio a la señora Andrade. Por favor. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Señor Andrade, voy a continuar yo con el interrogatorio. ¿Podría usted, señor Andrade, describirle a la honorable Corte el proceso mediante el cual usted llegó a un acuerdo de solución amistosa el año 2004 con el gobierno boliviano? No lo puedo describir exactamente, han pasado de estos 12 años, pero sí se hizo bajo los auspicios de la Comisión Interamericana. Estaban varias de las personas, incluyendo, por ejemplo, el señor Santiago Cantón, que nos colaboraron en llegar a conversar y a hablar y negociar con las personas del gobierno para lograr terminar con esto de una forma de que es la que ellos encuentran la mejor y la más expedita, la solución amistosa. Entonces fue hecho de forma directa, siempre se hizo con y a través de la comisión. De parte del gobierno boliviano, señor Andrade, ¿qué autoridades participaron? Que yo recuerde, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, porque en ese momento que no existía una Procuraduría como existe ahora, la Cancillería era la entidad que tenía que ver con estos procesos internacionales. Puede ser don Juan Ignacio Siles del Valle, el canciller de ese entonces, y el doctor Carlos Alarcón, que fue viceministro de Justicia, de acuerdo a la estructura del órgano ejecutivo del Ellas eran las autoridades máximas, pero no puedo garantizar, no puedo asegurar que no hubo otras personas que participaron. Yo creo que sí, pero no recuerdo nombres y no recuerdo los detalles precisos. Muchas gracias, señor Andrade. ¿Conoce usted qué autoridad del gobierno boliviano autorizó el pago de $50,000 que se le hizo a usted? Ya que la firma en el documento de convenio es de Juan Ignacio Siles del Valle, me imagino que ha sido él, pero en términos financieros o internos del gobierno no tengo la menor idea, yo no pertenecía al gobierno. Señor Andrade, muchas gracias. ¿Cuál fue el medio de pago por el cual usted recibió esta indemnización? ¿Fue un cheque? ¿Fue dinero en efectivo? ¿En qué lugar se le canceló este dinero? Nos dijeron de una oficina, fui a la oficina, se me hizo el pago, firmé un recibo y eso fue. Ustedes deben tener más información que yo, ya que ese es el Estado, que al Estado le pasa la información. Yo he sido simplemente la persona que ha ido de buena fe y, como le digo, sin secretos y con el auspicio de la Comisión Interamericana a recibir un pago que cubría apenas una parte parcial de los gastos erogados y de los gastos incurridos hasta el año 2004. De ahí recordemos que hay 12 años más de esto. Señor Andrade, entonces fue un pago recibido en efectivo, en dólares americanos. No, creo que fue... De cualquier manera, no dólares americanos no eran, no debe haber fue sido. en bolivianos, Puede haber pero sido en no fue en boliviano. cheque, fue en billetes en efectivo. Si usted me pregunta si yo puedo hacer una declaración jurada, no podría hacer. Recuerde, señor procurador, que han pasado tantas cosas y son tantos años, y encima de eso tengo 77 años, así que mi memoria empieza un poco a flaquear. No podría yo jurar, pero sí creo que fue en efectivo, pero no puedo jurar nada, no puedo afirmar nada. Gracias, señor Andrade. Usted acaba de manifestarnos de que considera este un pago parcial. Parcial. En ese momento, ¿usted hizo notar a don Juan Ignacio Siles del Valle, al doctor Carlos Alarcón o alguna autoridad cuando usted recibió el dinero, posiblemente en efectivo, en una oficina del gobierno boliviano? ¿Usted hizo notar que reconocía esto solamente como un pago parcial? No, ya una vez que se había firmado el convenio, del cual nuevamente digo, existen documentos, se han repartido. Una vez que se había hecho el documento, estábamos considerando, bueno, que eso, aunque era parcial en relación a los gastos, esperábamos que eso hubiera sido parte de un final del proceso, pero claro, no fue así, no se cumplió, no fue el final del proceso. Esto era hasta el 2004.
don Héctor. Y después han habido 12 años más que continúan hasta el día de hoy. Gracias, señora Andrade. Señora Andrade, ¿conoce usted la fuente de financiamiento bajo la cual se pagó esos $50,000? Ni la menor idea. ¿No le informaron que fue de la partida de gastos reservados, una partida específicamente destinada a la seguridad del Estado? ¿Por qué me iban a informar de ninguna de estas cosas internas del Estado? A mí solamente se me estaba informando que se estaba cumpliendo con esa parte del convenio. Señora Andrade, ¿se reunió usted en alguna oportunidad sobre este tema con el expresidente don Carlos Mesa Gisbert? Con este tema absolutamente no. ¿Es amiga usted del expresidente don Carlos Mesa? Hemos sido amigos he sido amiga de sus padres y lo conozco bien, pero en este momento él tenía otras preocupaciones y no me he reunido con él para esto. ¿No tuvo ninguna reunión con don Carlos Mesa? Puede haber habido una reunión social donde me encuentre con él, pero una reunión específica para esto con él, no. ¿No le comentó tampoco este caso al señor Mesa, al expresidente Carlos Mesa? ¿En ese momento o nunca más? En ese momento, en el momento de la negociación del acuerdo. Que yo recuerde. Nuevamente le pido perdón, don Héctor, porque estamos hablando de hechos que no son ayer, antes de ayer, del año pasado, son del 2004 y usted bien sabe que desde el 2004 ahora en Bolivia han pasado muchas cosas, incluyendo el proceso de cambio. Entonces hay momentos que se pierden en la memoria. No se preocupe, muchas gracias, señora Andrade. Según surge en el expediente internacional, en varias oportunidades, tanto el Estado como la Comisión Interamericana le pidieron que proporcionara el recibo de pago. ¿Usted podría indicarle a la Honorable Corte cuáles fueron las razones por las cuales se negó a aportar este recibo a pesar de las múltiples solicitudes que le hicimos? Que yo sepa, nunca nos hemos negado, pero en todo caso el recibo existía en las oficinas del Estado y estoy segura que usted debe tenerlo en su mano. Lamentablemente no tenemos esa información, justamente eso obedece el interrogatorio, señor presidente. El interrogatorio tiene que hacerle a otras personas, porque yo lo que hice es firmar el recibo como cualquier persona que está afuera del gobierno y del Estado. De todos modos, es correcto y es pertinente este tipo de preguntas, señor Andrade, realizadas siempre con el mayor respeto y consideración que usted se merece. Le voy a hacer algunas preguntas sobre los daños y perjuicios, ¿no?, relacionadas con daños y perjuicios. En el marco de uno de los habeas corpus del caso Luminarias Chinas, se condenó al juez noveno de instrucción en lo penal a pagarle una suma de dinero por daños y perjuicios. ¿Eso es correcto? Así es correcto. ¿Se acuerda el nombre de este juez? William Dávila, no estoy segura. Mire, hemos pasado en un solo caso, hemos pasado por 14 jueces y juzgados en menos de 2 años. Es difícil precisar el momento y el juez. Muchas gracias. Y estamos hablando de 6 procesos. Muchas gracias, señora Andrade. ¿Usted estuvo de acuerdo con la suma que se le pagó en ese momento o objetó bajo algún procedimiento esta calificación de daños y perjuicios que se hizo en el juzgado? Y si está hablando del juez a quien lo multaron por el... Así es. Minuto, no por se me favor. pagó nunca la multa. Minuto, por favor, señora. Con la palabra del doctor Cássio. Iba a observar que la pregunta presume que se hizo el pago, pero la señora Andrade acaba de decir que no se hizo el pago, entonces Nunca retiro mi observación. No se pagó nunca, no. No se le pagó No se me pagó. la indemnización. Bien. Usted ha manifestado públicamente ante autoridades del Estado que su interés principal en este proceso no es una indemnización. ¿Es eso correcto, señor Andrade? Mi interés principal no es una indemnización. Mi interés principal está en recuperar no los años perdidos de mi vida, pero sino lo que queda de mi vida sea una vida digna, honorable como fue hasta entonces, y que si es posible y si la Corte lo encuentra justo y equitativo, que la pueda pasar con un poco menos de problemas y de penurias. Gracias, señor Andrade. Sus representantes han presentado un peritaje solicitando una indemnización de $1.347.590 americanos,
en el proceso a esta honorable corte. ¿Es eso correcto? Sí, creo que sí es correcto, sí es. ¿Usted ratifica ese pedido de esa cantidad de dinero? No, y ya lo dije en mi declaración y quiero repetir, no estoy pidiendo esa cantidad al perito, quien no conozco y no conocí más que una sola vez cuando ya estaba entregando su informe, ha trabajado en base a los documentos, en base a la ley, en base a los hechos fehacientes, pero no estoy pidiendo yo esa cantidad es real. Lo que estoy pidiendo, si fuese posible y si la Corte lo considera así, lo que ellos consideren justo y equitativo, lo que sea posible, pero no de ninguna manera yo estoy pidiendo 1.375.000 o $45.000. No, señor, representa la verdad, pero no le estoy pidiendo. Señor Andrade, a pesar de estar sometida a medidas de arraigo por los procesos penales que se adelantaron en su contra, que se llevaron adelante en su contra, usted pudo salir del departamento y durante el país durante la vigencia de estas medidas, ¿es correcto? ¿Perdón? A pesar de estar usted sometida a una medida de arraigo durante algún tiempo, usted pudo salir del país y del departamento. No, nunca salí del país, jamás salí del país hasta que no se hubiera levantado el arraigo. Los 7 arraigos, tenía 6 procesos, pero 7 arraigos, porque algún juez lo hizo 2 veces, nunca salí del país. Y durante los 8 años, hasta el sobreseimiento en el caso que correspondía a la restricción a La Paz, tampoco salí de La Paz. Estoy hablando del Departamento de La Paz. Señor Andrade, contamos con la resolución por medio de la cual le devolvieron ya el dinero de la fianza que pagó en el marco del caso Gader. ¿Usted ya recibió de vuelta ese dinero? Seguramente, sí, seguramente. Algunas fianzas sí fueron, creo que fue sustituida por un vehículo. Y ese es el vehículo cuyo gravamen no podemos levantar hasta el día de hoy, un vehículo Suzuki modelo 97. Nunca me han devuelto, esta fue una sustitución. Señor Andrade, voy a reiterarle una pregunta y le pido su atención porque es importante para el Estado esta situación. Usted, antes de ser procesada, cuando todavía era alcaldesa de la ciudad de La Paz, ¿tenía bienes a su nombre? ¿Tenía propiedades a su nombre inscritas en derechos reales, bienes inmuebles principalmente? Tenía una casa que estaba, que había comprado con préstamo de un banco, y tenía un vehículo y, como he dicho, un terreno pequeño de 400 metros en la zona de Mayasilla. La casa, si mal no recuerdo, recuerde que tuve que presentar una fianza de $50.000 para el año 99 para el proceso Mendieta. Así que esto es 8 o 9 años, 9 meses antes de la detención preventiva y de los otros juicios. La casa ya la tuve que vender porque no podía pagar la hipoteca. El vehículo fue ofrecido en garantía en el proceso y continúa así, y en realidad no tenía ninguna otra propiedad. Yo nunca he sido una persona no puedo decir que he sido rica, pero sí, salvo rica en experiencias, pero vivía bien porque tenía un buen sueldo, tenía un buen trabajo, tenía lo que llamamos los bolivianos un buen pasar, pero no he tenido nunca propiedades, ¿no? Y mi cuenta bancaria que la congelaron tenía $150. Señor Andrade, cuenta bancaria en bolivianos, es decir, en Bolivia, pero en dólares, sí. Señor Andrade, ¿no es verdad que usted tenía una serie de departamentos en un edificio céntrico en la avenida Camacho, en la ciudad de La Paz, que al igual que esta propiedad, esta casa que nos indica, fue transferida al concluir el año 2000 o principios del año 2001? Nunca he tenido nada en la avenida Camacho. A ver, debo aclarar, yo estaba casada con un hombre que era dueño de una gran propiedad en la avenida Camacho. Como parte de mi divorcio,
pedí y recibí solamente lo que era una oficina, un espacio de oficina y un departamento que era para mis hijos. Eso ha sido vendido antes justamente para solventar la educación de mis hijos. No tiene absolutamente nada que ver y es previo a este caso. No, y no fue nunca mío, era parte del divorcio y cualquiera puede ver en el documento del divorcio cómo está el documento allí, cómo fue. Muchas gracias, señor Andrade. Un par de preguntas más. ¿Actualmente es usted columnista de algún diario, de algún medio de comunicación? No, quisiera hacerlo. El juez Justo Obregón me instruyó, me insinuó que ya no debía escribir porque podía ser tomado como uso y abuso de influencias y allí se murió mi columna. Y salvo por una muy breve época que traté de escribir algo en los tiempos de Cochabamba hace unos 4 años, no he escrito más. Sí he escrito libros, he escrito un libro sobre la ají, he escrito un libro sobre las vírgenes bolivianas, nada que ver con la política y nada que ver con el caso, salvo si usted se refiere al libro de la jaula. Gracias, señor Andrade. Una última pregunta. En su escrito presentado ante esta honorable Corte, usted menciona en un párrafo que la condena que habría sufrido por parte de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia se habría debido a una transacción del doctor Bautista con el gobierno actual, mediante el cual, gracias a condenarla a usted, el señor Bautista sería liberado de un proceso, acusando directamente al primer mandatario del Estado, presidente Evo Morales Ayma, de participar en un ensañamiento con usted. ¿A qué se debió esa afirmación tan temeraria que usted hace en su escrito, señor Andrade? Permiso, señor presidente. Sí. Yo creo que hacer una pregunta a la declarante sobre una caracterización de un documento no es una manera correcta de formular una pregunta. No sé si esa acusación así recitada por el distinguido representante del Estado es 100% lo que se decía en el escrito. Yo sugeriría que si se quiere formular una pregunta sobre esto, habría que citar textualmente lo que decía y no hacer esa caracterización. Si me permite. Señor presidente, un minuto, si me por permite. favor, un minuto. Sim, se pode esclarecer, doutor Muchas gracias, señor presidente. Voy a leer textualmente el párrafo 38 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que fue presentado por la representante o los representantes de la presunta víctima. Textualmente, y cito, señor presidente: la Corte Suprema de Justicia en grado de casación casó el auto de vista y mediante auto supremo número 266/2011 declaró a Lupe Andrade Salmón autora del delito de conducta antieconómica y la condenó a pena de 3 años de privación de libertad. Este fallo se dio en los últimos días antes del cambio de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que se encontraban hasta entonces designados legalmente, a los jueces designados por el actual gobierno de Evo Morales. El juez de la causa en la Corte Suprema de Justicia tenía un juicio de responsabilidades en su contra y presión del gobierno para renunciar. Casualmente, dice entre comillas, el juez de la Corte Suprema, pese a no tener argumentos legales, revocó la absolución de la señora Andrade y el gobierno declaró libre del juicio de responsabilidades al mencionado juez magistrado doctor José Luis Bautista. La condena en este caso nuevamente no tiene ninguna relación entre la tipificación y los actos de la señora Andrade. Como ustedes pueden ver, señores magistrados, hay una acusación directa al presidente del Estado de haber interferido en una acción de la justicia. A eso se refería nuestra pregunta, si la señora Andrade ratifica o no esta afirmación que la han presentado sus representantes en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Sí, Permiso, señor presidente. Yo creo que no hay ninguna acusación explícita o directa en contra del presidente en ese texto. Doutor Cássio, aí já é uma resposta que deve ser dada pela... Sí, por favor.
Pode passar a responder. Se refiere al gobierno del presidente Juan Evo Morales Ayma, pero no se refiere a él personalmente. Y entonces a mí me parece que no es muy justo de parte del Estado de Bolivia, ahora que tan dignamente usted representa, el tratar de decir que el gobierno de un presidente es una referencia directa a ese presidente. Yo jamás he dicho ni diría que Evo Morales Ayma hubiera hecho una orden o una acción directa en mi contra, jamás. Gracias, señor Andrade. Señor presidente, al haber referido de que serían otras personas del gobierno, no el señor presidente Evo Morales, quienes habrían interferido en este caso, respetuosamente le solicito, señor Andrade, informarle a la Corte quiénes fueron esas autoridades que interfirieron en su caso. Permiso, señor presidente. Por favor. Ella no dijo que... Por favor, doutor Douglas Cassel, as considerações de sustentação o senhor poderá fazer nas alegações. Por enquanto, objetar uma pergunta e nós analisaremos se é dado objetar ou não. Señor presidente, Muy bien. si me permite, señor presidente, entiendo que su autoridad ya ha determinado. Sin embargo, me estoy refiriendo exactamente a lo que la señora Andrade acaba de decirnos. Fueron otras autoridades del gobierno. Nuestro pedido es que se identifique qué autoridades de gobierno del presidente Evo Morales, del gobierno actual, interfieren o interfirieron en su caso con la acción de la justicia. Señor Procurador y señores magistrados, se me está pidiendo a mí un conocimiento íntimo y exhaustivo del funcionamiento de un gobierno que tiene cientos o miles de funcionarios. Esta es una aseveración hecha en términos legales de que algo sucedió, pero no es y no sería jamás, y quiero dejar esto en claro, jamás sería una acusación a don Juan Evo Morales Ayma. Es más, y hay una cosa que sí quizás valdría la pena aclarar. Las originales violaciones a mis derechos, las originales, no fueron hechas por el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Estas fueron hechas en dos gestiones diferentes, que fueron las gestiones del gobierno de Banzer, que luego fue terminado por el gobierno de ADN, y luego el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Nunca, jamás, nosotros, y no, yo personalmente alegaría que el gobierno, lo que ha sucedido es que durante este tiempo estas violaciones han continuado, se han acrecentado en algunos casos, se han enrevesado, se han convertido. Esto parece un monstruo mitológico, señores magistrados. Se le corta una cabeza y salen tres más terribles, porque la justicia tiene un propio mecanismo perverso, una justicia que no está funcionando, y esa justicia que no está funcionando, y ahí sí puedo citar a don Juan Evo Morales Ayma diciendo: la justicia de Bolivia realmente necesita una fundamental reforma. Este puede ser un caso más bien en apoyo a lo que ustedes están hablando. No ha sido nunca una acusación ni a él ni a ninguna persona específica en su gobierno. Son cosas que han sucedido durante esa gestión, y ojalá en este movimiento de reforma que hay y que se está hablando y que se está discutiendo, nunca más haya un caso como el mío. Ojalá que esto sea realmente un caso señero, así como le pido a los magistrados que esto me ayuden a que esto sea un ejemplo y una esperanza para otras personas. Yo también le digo, como boliviana, yo espero que esto sea realmente el final de una justicia que se pasa la mano y que se pasa la pelotita y Muchas que gracias. se pasa la responsabilidad de un lado a otro y que no puede terminar y que no acaba nunca. Entonces haremos eso, yo encuentro que lo que usted dice es, más bien me da cierta esperanza de que haya un fin a todos estos abusos.
Muchas gracias, señor Andrade. Muchas gracias, señor presidente. Era muy importante para nosotros identificar una situación que hace a la dignidad del Estado y del gobierno que preside el presidente Evo Morales. El Estado ha concluido, señor presidente. Muchas gracias, señor Andrade. Usted. Muito obrigado, doutor Procurador-Geral Héctor Arce e a doutora Juana Inês Acosta, que fizeram a pergunta também. Agradeço as respostas da doutora Lupe, da senhora Lupe Andrade. Agora estamos na fase de perguntas dos senhores juízes e da senhora juíza. Se desejam formular alguma, em primeiro lugar, doutor juiz Patrício Pazminho Freire, deseja formular alguma pergunta? Juiz Eugênio Raul Safarone, juíza Elizabeth Ródio Benito, juiz Humberto Sierra Porto. Sí, señor presidente. Por favor. Son aspectos que ya se han mencionado, doña Lupe, y quisiera simplemente una mayor precisión, ya fuera de la atención propia de la interrogatorio que se hace. Usted habla de que le parece que su interés de acudir a este tribunal es que este sea un caso señero, que sirva. ¿Podría ampliarme un poco más qué es lo que quiere, qué aspectos, qué debería condenar la Corte que a usted, o qué decisión debería tomar la Corte que a usted considera que puede cumplir esos objetivos? Lo más importante para mí es que la justicia sea justa, que funcione, que es lo que dicen los artículos de la Convención Americana, que uno tenga derecho a un juicio justo, oportuno y que no dure una eternidad. Y en mi caso estamos viendo dos específicos momentos. En el caso Gader, cerrado desde el año 2007, ¿cierto? Creo que es desde 2007, no podemos levantar un gravamen, no se atiende. Y en el caso Luminarias, no solamente que tengo un gravamen de un terreno de mi hermano que lo perjudica terriblemente, él como yo ya es una persona de edad, sino que tengo la amenaza hecha por un juez que no tenía competencia sobre el tema. Esto es un detalle que no hemos dicho por la falta de tiempo, que de repente se le ocurra revocar un sobreseimiento y que me deja en el limbo judicial durante 6 años. Entonces, estas cosas no pueden suceder. Entonces, si realmente la Corte puede hacer un énfasis en colaborar con el gobierno de Bolivia, que está deseando hacer una reforma judicial, en que este tipo de abusos, este tipo de uso, y el tipo de uso de una persona por razones políticas y que no pueda salir de la maraña, que no tenga dónde recurrir, que se acaben. Entonces, yo no soy abogada, pero soy víctima, y como soy víctima, he visto que no, claro, no soy la única víctima. Hay otros que se quedan pero que no tienen la tenacidad, el aguante, la suerte de 4 hijos maravillosos que me ayuden a sobrevivir, de un hermano generoso y la terquedad de una mula para poder llegar aquí después de 16,5 años a exponer una cosa que yo digo, no me va a devolver mi vida, pero ¿qué tal si le devuelve la vida a otros, si les permite que no tengan que pasar por esto? Entonces yo eso quisiera, que esto sea un caso señero, que realmente se diga, la justicia no es para grupos, no es para los poderosos. Una persona, una mujer sola como yo, y aún una anciana como yo, porque tengo 77 años, mi horizonte ya es corto, pero el horizonte de la justicia no debe terminar, no debe ser así, tiene que ser largo y tiene que ser para todos. Y eso es lo que les pido. Y es un pedido que yo sé que no es tan personal, pero ya mi caso ha dejado de ser tan personal. Es una cosa que ya inspira a muchos, los ha atemorizado a muchos al ver lo que me ha sucedido, pero
yo recibo mensajes que me dicen, ¡qué maravilla! Esto quiere decir que se puede hacer. Y eso es lo que esta Corte es. Me ha dado una oportunidad a mí, una persona cualquiera, a llegar aquí a exponer esta cosa. ¿Qué es una persona? Ustedes ven masacres, ven estas terribles sucesiones, y entonces dicen, esta no es una verdadera víctima. Y he tenido la suerte de poder sobrevivir, pero sí he sido víctima. Y eso pasa con cualquiera, que no es a la cara de la persona ni a su situación a quien se debe la justicia, sino al hecho de la violación de los derechos. Y eso ustedes están aquí para eso, y eso me parece un regalo de mi vida. A estas alturas es un regalo de la vida poder hacer esto y poder pedirles esto a ustedes, señores magistrados, y les agradezco mucho por esta oportunidad. Señora, doña Lupe, cuando usted se metió en política, esa iniciativa que usted lo destacó con las respuestas que dio inicialmente, sabía los riesgos de la intervención en política, y me refiero, cuando hablo de riesgos, a que uno está sometido a innumerables denuncias, a procesos penales, y el conocimiento también de las complejidades que tienen los procedimientos judiciales que eso supondría. Esta es una pregunta realmente interesante y fantástica. Hasta ese momento había existido una absoluta impunidad, no habían autoridades municipales, no habían autoridades que habían realmente respondido, y más bien yo estaba imbuida de esa idea de que debe haber responsabilidad por los actos, de lo que en inglés llaman accountability, que no tenemos una palabra exacta nosotros, que uno tiene que rendir cuentas por los actos. Lo que no me imaginé, y quizás fue por ingenua, es que a mí me iban a culpar de las cosas que yo había denunciado, que había descubierto, que se podía dar la vuelta a la tortilla, y si ustedes, y nadie mire el comienzo del proceso, 140,000 hojas a un lado, 120 cuerpos al otro, 28,000 al otro, nadie va a ir a mirar el proceso al comienzo. ¿Quién denunció? Lo denuncié yo. ¿Quién acabó en la prisión? Acabé yo. ¿Usted siente en ese sentido que su caso es paradigmático, es simbólico de las personas que intentan ingresar en la política tratando de mejorar las cosas, ¿no? Yo creo que sí es, y además yo creo que si no hay un reconocimiento que diga, esto no tiene que pasar a todos, esto desalienta, lo que ha sucedido desalienta a todas las personas que son honradas y son honestas y que tienen patriotismo a entrar a la política, porque ven que esto es una puerta peligrosa por la cual ellos se están lanzando al abismo. Yo no tenía necesidad de ser política, yo tenía una vocación de servir no a la política, sino a la ciudad y al país. Vengo de una familia de larga tradición de servicio público, y además muy conocida por su rectitud, y lo que más me atormentaba y me atormenta es dejarles a mis hijos un legado manchado. Bien, y en ese sentido entiendo su preocupación por lo que nos expresa. Usted realizó en un primer momento un acuerdo ante la Comisión Interamericana, un acuerdo que llegó con el Estado. Independientemente de los aspectos que aquí se han señalado, ¿no sintió usted que ese acuerdo fuese suficiente para limpiar su nombre o dejar en claro que no era responsable de los hechos de corrupción que fueron objeto precisamente de los casos? En realidad, el punto más importante de ese acuerdo para mí era la publicación de prensa en medios que decían así, de circulación nacional, del hecho de que aquí se me había violado mi dignidad y mi honra y mi credibilidad. Para mí eso era lo más importante, y no voy a minimizar el dinero, porque habíamos gastado tanto, toda la familia ya estaba endeudada y estaba
realmente enfrentándose a una cosa tan complicada, pero sí, eso no era el fondo era el que se reconozca la injusticia, que se reconozcan las violaciones. Los derechos humanos no son una declaración, son algo que uno debe poseer y debe poder vivir tranquila sabiendo que los tiene. ¿Y eso se hizo por parte del Estado? No se hizo, no se publicó nunca, no se hizo. Y esto es lo que quisiera ahora. Una de las cosas lo más importante para mí es esto, que se devuelva la honra en el sentido de decir, esta mujer fue víctima y esto además no debe volver a suceder. Pero ya al hecho de ver una persona que sí se puede defender y que tiene una corte como la suya, donde puedan escucharla. Usted sabe que en la corte en Bolivia yo no puedo hablar, todos son papeles, un papel aquí, un papel allá, el abogado habla, el juez no lo deja hablar, el fiscal dice, la voz de la persona, la voz de la víctima está callada durante años. Esta es la primera vez que yo puedo hablar así. Muchísimas gracias. Y es un regalo de la vida. Muy amable. Hasta allí, señor presidente. Muito obrigado, juiz Humberto Ceará Porto. Sim, juiz Eugenio Raúl Zaffaroni, por favor. Señora, hay algo que no me queda claro. Usted es víctima de una persecución. La están atosigando con procesos. Ahora, por favor, si me podría explicar lo siguiente. Usted ha mencionado que esto comienza en tiempo de Banzer, sigue Sánchez de Lozada, lo deja fuera cualquier responsabilidad eventual de don Evo Morales, pero que las situaciones no se han interrumpido. ¿Cuáles son los intereses políticos concretos? Porque estamos mencionando momentos políticos muy distintos, momentos de poder distintos. Por eso es que he hablado del monstruo mitológico. Comenzó como una bandera política y ahora ya no. Yo soy una pobre señora mayor que ya no soy bandera política para nadie. Pero la justicia en estos sistemas que son peor que el laberinto de Dédalo, donde uno no tiene salida. Yo le digo, en un caso, ustedes pueden verificar, 12 jueces hemos cambiado en un año, 12 juzgados. Se recusan, el uno se recusa al otro, el otro se excusa, le pasa, se excusa. Entonces uno va peregrinando y no hay. Y además es como si ya nadie quiere asumir la responsabilidad de decir ella tenía razón, y tienen miedo porque piensan que va a haber alguna, como nadie falla a favor de uno, el que alguien lo haga va a parecer sospechoso, entonces tienen miedo a hacerlo. Y hay cosas que a uno le dicen personalmente que no son parte del registro documental, pero que son ciertas. Dicen, pero ¿cómo voy a hacer? No tengo la autorización, hay presiones. Por eso le he dicho, es un monstruo, no le corta una cabeza, salen 3. Y eso sabemos, y lo sabe el gobierno, porque el presidente Morales ha dicho, esta justicia necesita cambiar. ¿Cómo? Yo no soy abogada, no soy jurista, ciertamente no puedo ser la reformista, pero en vida puedo decir que ya no soy bandera política, ahora ya soy un juguete judicial que nadie lo quiere, entonces lo van pasando de una mano a otra para no tener el problema. Muchas gracias. Muito obrigado, juiz Zaffaroni. Juiz Eduardo Villagrossi. Juiz vice-presidente Eduardo Ferrer Magrego, por favor, con la palabra. Gracias, presidente. Doña Lupe, en algún momento en su declaración, ante una pregunta, usted mencionó que fue condenada a 3 años privativa de la libertad, pero que gozó de libertad provisional. La pregunta es, ¿usted estuvo detenida en algún momento? Sí, 192 días, el año 2000, desde el 3 de agosto del 2000 hasta el 11 de febrero del 2001.
Porque aquí en el acuerdo conciliatorio que tenemos como prueba, hay un reconocimiento del Estado que fue ilegal e indebidamente detenida, producto del cual fue indebidamente recluida en el Centro de Orientación Femenina de la Ciudad de La Paz por un lapso de 6 meses. ¿Es eso a lo que es se eso? refiere el acuerdo? El Centro de Orientación Femenina es el eufemismo por la cárcel de mujeres de La Paz, sí. Muy bien. Dentro de este acuerdo conciliatorio le pagaron los 50,000. Los 50,000, que fueron sí, ese pago. Perfecto. Y ahí también se acordó lo que usted comentó anteriormente ante la pregunta del juez Sierra Porto sobre el compromiso del Estado que como medida de restablecimiento de la buena honra y reputación publicaría un comunicado de prensa en medios de circulación nacional. Eso dice que no se dio. No se dio nunca. El acuerdo está suscrito el 22 de diciembre de 2004. Así es. ¿Y los procedimientos penales hasta cuándo terminaron? Bueno. ¿O siguen hasta la fecha? ¿Algunos? Han terminado algunos, pero hoy hay 2 que siguen. El Coaglio, que me condena a los 3 años, que tampoco se hace efectivo el hecho, como no hay un movimiento procesal, no puedo pedir esta no sé cómo se llama, que puedo pedir libertad condicional por los 3 años y no ir al penal precisamente. Y hay el caso Luminarias, que habiendo estado sobreseída provisionalmente, habiendo sido eso confirmado, un juez decide que no tenía competencia directa, que de la Corte Superior decide revocar el sobreseimiento, pero tampoco indica el camino ni lo inicia, simplemente lo revoca. Entonces no estoy ni procesada ni estoy sobreseída, estoy en el limbo. Y ahí es donde se produce esta cosa, donde no tengo a quién acudir para que se tome la decisión, para que se pueda seguir adelante con el proceso, para que podamos ver una salida. No es un túnel largo con una salida, esto es una maraña que no tiene salida porque no hay juzgado que me acepte el caso. Entonces, y esos documentos estos son nuevos, como les digo, el caso no es nuevo, pero hasta el día antes de mi viaje yo he traído un documento legalizado, certificado, en que dicen no, esto aquí no podemos hacer nada, y palabrita más, palabrita menos, vaya usted a otra parte y vea cómo hace con su vida. Muchas gracias, doña Lupe, por su comparecencia el día de hoy. Y pido perdones y disculpas a todos, porque yo sé que estoy utilizando un lenguaje más humano que legal, y esta es una corte de ley, pero espero que comprendan que no estoy aquí como abogada, estoy aquí como, más que víctima, como un vocero de otras víctimas también. Por mi parte es todo, señor presidente. Muito obrigado, juiz Humberto Sierra Porto. Presidente, usted disculpe que rompamos la ceremonial y el orden, pero a veces es necesario. Una preguntita final. Usted quiso presentarse en política, tuvo una accidentada intervención con la alcaldía, con las denuncias. ¿Qué pasó después en ese ámbito? Es decir, ¿qué consecuencias políticas tuvo esta condena? ¿Usted quiso continuar en política o usted salió aburridísima de esa época? ¿Qué pasó allí? Quedé escarmentada de por vida por la política, pero fuera de eso hubiera sido imposible. Uno no puede hacer nada si tiene unos 6 procesos penales abiertos en su contra, no puede hacer nada. No puede pedir un trabajo, no puede tener
no puede participar en ninguna institución. Yo antes había enseñado en la universidad. ¿Cómo voy a ir a dar clases en la universidad si tengo 6 procesos penales en mi contra? Es decir, me convertí, no tenía cuenta bancaria, no tenía tarjeta de crédito, no tenía pasaporte, me convertí en un niño viejo, en una persona que no, inhábil por derecho, por así decirlo. ¿Y la opinión pública qué pensaba? ¿La opinión pública pensaba que usted había actuado mal o las personas la apoyaban? ¿Cómo fue la situación esa posterior? Esta es una pregunta interesante. Los medios de comunicación tuvieron un momento en que hicieron una especie de, ¿cómo hacen los medios de comunicación? El cardumen que se va y que todos están ahí haciendo lo mismo. Hubo algunos comentarios negativos, pero debo decir que en estos 16 años y medio nunca una sola vez me he encontrado con una persona en la calle que no me hable bien y que no sea afectuosa y de apoyo conmigo. Y donde sea que vaya, han pasado muchos años, uno piensa que ya pueden haberse olvidado, la gente me reconoce, se acerca, me desea suerte. Es una contradicción entre lo que me hace la justicia y lo que es el alma del pueblo. Muy importante, muchísimas gracias. Muito obrigado, juiz Humberto Serra. Senhora Lupe Andrade, muito obrigado por sua ampla declaração. Aqui sim, a corte é uma corte de justiça mais que de lei e uma corte de direitos humanos. Então, sempre é importante dizer isso, que sim, é muito importante que se estejam sempre aqui as pessoas com toda a liberdade de falar. Apenas uma questão, porque a que a senhora atribui que o acordo firmado em 2004 não haja sido completamente cumprido? Usted me está pidiendo una opinión personal. A senhora está falando exatamente como demandante, enfim, é exatamente isso que eu gostaria. Yo creo que hay 2 factores. A las personas que hacen la acusación y que han llevado los casos, no les gusta perder, no les gusta reconocer que ha habido, que se pierda, entonces buscan que vuelva a aparecer. Y luego que han habido tantas autoridades corruptas en Bolivia que creo que a muchas personas les costaba trabajo creer en que hubiera una inocente o una honesta. Entonces, con el paso de los años ya todos han podido ver mi forma de vida, pero yo creo que ha sido también una cosa humana. No. Pero usted me está preguntando una cosa subjetiva. Yo creo que ha pasado eso, que no les gusta perder y insistían y también que quizás pensaban que tantos tenían estos otros recursos que ¿por qué iba a ser esta persona inocente, honesta? Perfeito. Es difícil encontrar una persona honesta, dice, en la política. Não, já compreendi bem. Já compreendi bem, e a senhora, eu faria uma última pergunta, mas a senhora já respondeu adequadamente, que é o que espera dessa corte. Nós já ouvimos nas suas manifestações, de forma que o debate foi bastante amplo, com um tempo extra também. Muito obrigado por essa fase agora concluída. Nós entraremos em um recesso de 30 minutos com a finalidade de que os advogados e a comissão possam preparar as alegações finais orais, que teremos também ampliada para 35 minutos cada parte.
e a Comissão Interamericana fará as suas observações finais. Então, voltaremos às 11h25 para a conclusão dos nossos trabalhos. Então, se suspende a sessão. Muchísimas gracias. La Corte se retira. Obrigado, De pie, por favor. Muchas gracias.